La adaptación y los cambios del individuo, colectivos y el mundo. ADN Edición Especial por Antena 1 Radio Video. Tercer giro de esta revista de cultura, una edición más en la que nos damos el tiempo y el espacio para hacer una revisión del modelo de gestión del plan de trabajo de cada una de las candidaturas inscritas para las elecciones de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY previo al ejercicio democrático el próximo 20 de agosto. Es una toma de decisiones importante. Este tiempo es lo que representa para la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión en la sede nacional y en los 24 núcleos provinciales. Así se definirán las rutas para los próximos 4 años de esta institución que, recordamos, se constituye por y para la cultura, sus actores, sus gestores y su sociedad. Esta mañana hemos convocado a la lista 3 para este encuentro. Damos ciertamente la más cordial bienvenida a Martín Sánchez Paredes, a Priscila Solano también ya con nosotros, también está con nosotros Enrique Núñez en medio de este tiempo de campaña que justamente terminará este 18 según lo previsto en el calendario. Les agradezco mucho compartir con nuestra audiencia, con la audiencia de Antena 1 que nos escucha al sur del Ecuador por la FM y nos mira y escucha a través de la web, nuestra página web antena1.com, nuestra aplicación y también a través de las redes sociales en este momento, Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Comencemos contigo, Martín. Es importante conocer que representas, estás como candidato a ser director, en caso de ser elegido, de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, y nos gustaría hablar inicialmente del modelo de gestión elegido para esta lista, la lista número 3, para luego dar paso también al análisis, la revisión breve del plan de trabajo. Bienvenido. Hola Mariela, buenos días, siempre un gusto poder compartir contigo y con toda la audiencia de ADN y de Antena 1. Siempre encantados de poder conversar y dialogar en este espacio. Bueno, sí, efectivamente, como tú lo has citado, somos la lista número 3, nos hemos denominado como colectivo Más Cultura, colectivo que busca agrupar o que agrupa diferentes voces, visiones, que hemos querido tener un espacio en el cual a través del diálogo podamos construir una propuesta que parte de estos 4 años previos que nos han permitido conocer a la institución desde adentro, conocer los alcances, la dinámica, el cómo podemos ir haciendo cada vez un mejor trabajo y desde ahí ir construyendo una nueva propuesta. Para plantear el modelo de gestión creo que es importante primero que
podamos conocer quiénes somos Más Cultura, quienes formamos parte de este colectivo. Y en este caso, como bien tú lo citas, estoy como candidato a director provincial, conjuntamente con 4 maravillosos compañeros y compañeras que forman parte de este colectivo. En primer lugar, quiero presentar a Priscila Solano Guevara. Ella es una queridísima compañera, candidata primera vocal principal del directorio, licenciada en Artes Escénicas, compañera que está en plenos procesos de activismo social por varios temas, sobre todo los temas de diversidad y de género, compañera que además ha trabajado en varios procesos estudiantiles, ha dirigido varios procesos estudiantiles, actualmente trabaja en la Universidad de Cuenca en el Departamento de Vinculación, artista y gestora con la que hemos trabajado maravillosos proyectos. Como primer vocal suplente se encuentra Enrique Núñez, compañero que viene de las artes plásticas, de las artes visuales, compañero que ha trabajado ampliamente los procesos de cultura viva comunitaria, con procesos con las culturas urbanas, con todos los procesos de las ramas independientes. Le damos la bienvenida a Ricky también, compañero que está como candidato a primer vocal suplente, compañero que nos ha aportado muchísimo y nos enseña a manejar con mucha calma todas las cosas. Como segundo vocal principal tenemos a un queridísimo fotógrafo con una sensibilidad impresionante, docente, catedrático, investigador, escritor, editor, partícipe de varios proyectos culturales, con una visión única. Además tiene una visión tan particular de las cosas, tiene su propio espacio de yoga, entre otras cosas más. Podemos presentar así a Juan Carlos, conocido como el Tuga Astudillo, compañero que está como candidato a segundo vocal principal. Y en la suplencia de esta segunda vocalía principal tenemos a Pilar Tordera, compañera actriz de las artes escénicas, de las artes cinematográficas, galardonada ampliamente por varios cortos y películas aquí en la localidad y también a nivel latinoamericano. Si bien es cierto, ella es oriunda de España, ha vivido muchísimos años, ya radicada aquí en Cuenca, y tiene una amplísima experiencia con una visión de muchos frentes, de no solo lo que es cultura, sino de los procesos sociales a través de los procesos culturales. Este es el equipo, es el colectivo que hemos conformado como Más Cultura y con el cual estamos terciando en estas elecciones de la Casa de la Cultura, con una propuesta que no la voy a decir solamente innovadora o nueva, porque es una propuesta que viene ya desde la experiencia y viene desde una construcción colectiva de varios meses, que hemos ido haciendo visitas y varias mesas de trabajo. Yo voy a describirte ahora únicamente los nombres de los ejes del plan para que podamos irlos trabajando, porque ese es nuestro modelo de gestión. En primer lugar, tenemos un eje que es el de participación y democracia, un segundo eje que es el de desarrollo, un tercero eje que es cultura y territorio, un cuarto eje que tiene que ver con las economías de la cultura, la optimización de todos los recursos, y un quinto eje que tiene que ver con cultura y educación. Pero para que estos ejes puedan ser ejecutables, tenemos que tener ejes transversales que parten desde nuestra visión, desde nuestros valores, desde nuestro ideario, y esto tiene que ver con un eje transversal, primero básico, que es el discurso y el debate de los temas de diversidad y de género, cómo incorporamos este momento a todos los procesos culturales desde la Casa de la Cultura. El segundo, que es básico, que es que todo proyecto, todo trabajo debe contener elementos de interculturalidad, pensando en la interculturalidad desde la memoria social, de esos procesos identitarios que se van generando y actualizando además con el pasar del tiempo, sí, de los procesos de decolonización además. Un tercer eje que tiene que ver con el fortalecimiento de los procesos asociativos y colectivos de los sectores, tanto privados como independientes. Esto es muy importante, porque ahí es donde tiene que apuntar estos niveles de política. Y un cuarto eje transversal que para nosotros es básico, tiene que ver sobre todo con el tema de la democracia, que es la aceptación de las diversidades, de la amplia diversidad de manifestaciones culturales. Todas ellas deben estar integradas en cada uno de los planes, proyectos, y tenemos que seguir integrando a la diversidad de manifestaciones que además están cambiando, están variando frente a una cultura dinámica que está en un movimiento permanente, una actualización permanente. Esto es en general el modelo de gestión, vendría desde estos 5 ejes de trabajo, con estos 4 ejes transversales que queremos compartir con todos ustedes en esta mañana.
Gracias, Martín. Priscila, bienvenida. Me gustaría que conversemos contigo dentro de la línea propuesta en los ejes principales y los transversales. ¿Cómo realmente has visto, has registrado el ritmo de trabajo dentro del equipo de la lista 3 de Más Cultura, precisamente para tocar el tema de la democratización de la cultura? Muchísimas gracias, Mariela, por el espacio. Muchísimas gracias. Creo que es sumamente importante empezar a hablar y empezar a dialogar también, sobre todo porque la información es sumamente importante y además porque empezamos a generar como un voto consciente también este día viernes 20 de agosto. Respecto a tu pregunta, Mariela, a través de la diversidad que nosotros y nosotras tenemos dentro de nuestro espacio, que ya hemos llegado a trabajarlo un montón, hemos entendido primero que el plan de trabajo se reestructura o se trabaja desde las diversidades, es decir, de los distintos sectores culturales con sus distintas realidades, y que a partir de las necesidades de estos sectores se empieza a generar la propuesta. Estas propuestas han sido construidas por varios meses ya y creemos que esa es como la base fundamental para nuestro plan de trabajo, porque estamos escuchando voces, porque estamos escuchando las necesidades, pero sobre todo porque hay un equipo por detrás, más allá del directorio que tenemos en este momento, que está con nosotros y que confía sobre todo porque se ha permitido soñar con nosotros. En el espacio de democratización, lo que hablabas, para mí hay un puntito fundamental que, por ejemplo, tiene mucha relación con el eje de inclusión, participación y democratización, que lo que queremos hacer primero es abrir más los espacios de la Casa de la Cultura. Sabemos que el presupuesto para la cultura es sumamente limitado, pero creemos que también podemos generar otras formas comunitarias de generar o de cuidar estos espacios. Entonces es dar mayores espacios a los y las trabajadoras de la cultura en temas de ensayo, creación, montajes, etcétera, dentro de la Casa de la Cultura, pero que estos espacios se vuelvan comunitarios, es decir, que en un espacio se pueda gestionar o se pueda trabajar con 5 o 6 colectivos y que a través de ellos mismos puedan como ir generando su propio cronograma y puedan también cuidar el espacio por hacer uso de él, que también es importante como cuidar el espacio de creación en el que tenemos. También creo que es fundamental el ejercicio de las prácticas artivistas dentro de la Casa de la Cultura. Las prácticas artivistas a la final son parte de la cultura y creemos fundamental que el activismo tiene que llegar a la Casa de la Cultura. Yo soy parte de la colectiva Femininjas y nosotras todo el tiempo que incidíamos dentro del espacio público usábamos los espacios de nosotras mismas, en las casas y tal, para crear. Y después cuando incidíamos en el espacio público no teníamos dónde dejar, por ejemplo, nuestras cosas. Y nuestros momentos de creación también se diluían en las distintas casas de todas las compañeras que prestaban sus espacios. Creemos importante abrir espacios específicos de la Casa de la Cultura para el activismo, porque creemos que de esa forma, primero sensibilizamos a la ciudadanía de que estos procesos también son culturales y también son importantes para la política y para la sociedad en general, por los diversos contextos que vivimos. Además de que eso también nos permite como dialogar con las organizaciones sociales y con la sociedad civil que se toman los espacios públicos, que se toman las instituciones, porque la Casa de la Cultura tiene que ser eso, una casa de puertas abiertas. Gracias, Priscila. Recordamos que al momento, desde ADN Revista Cultural, a través de Antena 1 Radio Video, exponemos el plan de trabajo de la lista 3 Más Cultura. Tenemos 3 invitados, aspirantes también a puestos en el directorio en las próximas elecciones de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. Los invitamos también a nuestra audiencia a intervenir, a comentar, siempre sosteniendo la altura de la conversación. Es una exposición, tendremos espacios para debate, sabemos con las listas esta tarde, a las 5 de la tarde, a las 8 de la noche, para que desde distintos lugares podamos consultar, preguntar y sobre todo entender desde la posición, el postulado de cada lista, cómo se propone y se pretende también viabilizar los mejores caminos, los mejores escenarios y las mejores formas también para el quehacer
cultural, artístico en el Ecuador y puntualmente en los 24 núcleos provinciales. Continúo con Enrique, entendiendo también desde tu nivel de trabajo, tu acercamiento a la gestión cultural, a la educación también, Enrique. Me resulta muy importante conocer desde esta lista y también desde tu postura cómo se pretende dar a la institución nuevos viríos para viabilizar lo propuesto por esta lista. Sabemos que en la institución como tal no se genera, no se hace la cultura, pero son las instituciones abocadas a ello las que nos vinculan y las que permiten que estos caminos sean cada vez menos pedregosos para actores, hacedores, productores, gestores y para el público también en general, para las audiencias que conviven con la cultura y en la cultura. Sí, Mariela, muchas gracias primeramente por el espacio. Súper chévere poder debatir también por el plan de trabajo que tenemos, ¿no? Que fue un espacio como súper nutritivo de muchos colectivos y nada, un saludo a la gente que nos está viendo y escuchando. Pues sí, es como el reto más bien eso, ¿no? Cómo empezar a vincular no solamente otras prácticas de las artes, o entendido así, de la cultura, como esas dinámicas que no están instituidas dentro de la formalidad de las disciplinas artísticas, dentro de la Casa de la Cultura, y cómo también acercarnos a otros públicos, ¿no? Yo ahí sí separo como en dos espacios, y creo que han sido como dos espacios que lo hemos conversado con el equipo, y que tiene que ver con generar estos espacios de diálogo de los sectores de la cultura que se mantengan permanentemente activos, ¿no? La Casa de la Cultura necesita saber cuáles son las necesidades del sector. El sector necesita organizarse, colectivos, asociaciones, necesitan generar reuniones paulatinas para generar un levantamiento de información que vaya a ser de alguna manera debatido en las asambleas generales, y que las asambleas generales sean un espacio de debate y decir, ok, qué proyectos van, qué proyectos no van, qué procesos no están sostenibles, cuáles están haciendo competencia, porque ha sido un poco el tema, ¿no? Desde el sector independiente y la institucionalidad, que los espacios de la institución son un espacio de competencia para el sector independiente. Entonces hay que empezar a tener como un diálogo, pero siempre un diálogo permanente, y es una especie de compromiso entre la institución y los sectores independientes, ¿no? Para que no existan como procesos paulatinos o mediáticos en donde en espacios cortos de tiempo se reúnen, se saca información, pero no existe como un proceso a largo plazo, no podemos levantar datos alrededor de eso. Y por otro lado tenemos el público, ¿no? En el tema del público creo que, primero que no se ha tocado espacios de educación en artes, ¿no? Espacios desde la educación, desde la investigación, desde la potencialización de la educación no formal, que hay de las formas educativas no formales que generan los espacios independientes, por ejemplo. Creo que no se ha logrado como empujar más qué tipo de cercanías y vinculaciones se ha tenido con el Ministerio de Educación, en este caso con el público de educación de primer y segundo nivel. Necesitamos empezar a dialogar con esos sectores para que a futuro esos sean los circulantes de todo el proceso cultural. No creo verlos como los futuros consumidores, porque es una manera como súper comercial de ver. Asumo que necesitamos una sostenibilidad de los proyectos, pero creo que es más bien oxigenar y circular los contenidos artísticos. Y en este caso, si cultivamos jóvenes, ¿no? y niños que a futuro vayan a nutrir las capacidades y el desarrollo de las artes y la cultura, creo que eso sería más interesante para empezar a tener diálogos de mayor exigencia a la calidad de nuestra propuesta artística. Creo que alrededor de eso. Y aparte, como para finalizar, creo que también es súper importante que nos hemos olvidado de los sectores como más rurales, ¿no? En este caso, como los cantones y las formas, las lógicas educativas, las prácticas de gestión y culturales se vinculan también a la Casa de la Cultura
y cómo desde esas lógicas se pueden empezar a generar políticas, ¿no? Que eso podría ser como súper interesante, qué hay de los modelos colaborativos que se dan en los sectores rurales y cómo aplicar esos modelos para ver si funcionan y que mejoren las condiciones del sector. Aquí no buscamos hacernos ricos desde las prácticas artísticas. Latinoamérica y Ecuador creo que debe repensarse eso y creo que deberíamos pensar a tener una mejor calidad de vida, que no nos falte buena alimentación, vivimos en un territorio súper diverso, que no nos falte salud, que no nos falte conocimiento y esos espacios de crítica. Y creo que con esa calidad de vida, si el sector cultural podría potenciar eso, podría ser modelo para las diferentes instituciones como eje general. Eso, Mariela. Volveremos por acá también para conversar un poquito sobre el tema de las economías culturales. Ciertamente la institución va a un ritmo mucho más lento que el ritmo de los cambios culturales que se dan en nuestras sociedades. En el caso del Ecuador llevamos una suerte de retraso entre el ritmo de la institución cultural y el pulso cierto de las necesidades, de los bríos también, del arte, de la cultura, en la periferia y en espacios en donde están concentrados también más en estos tiempos los esfuerzos. Y es en este punto, Martín, en donde voy contigo y quiero puntualmente preguntarte a propósito de lo que has mencionado al inicio de este encuentro, de que ya se viene trabajando, ya que se tiene una experiencia en este sentido a propósito del tiempo que has estado al frente del directorio de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. Cómo avanzar para irnos deslastrando del ya hipercitado centralismo, también cómo ir limpiando y haciendo los ajustes necesarios en el sistema burocrático más que enquistado también al momento en la institución. Se necesita un sistema nuevo, que refresque, que dinamice. ¿Cómo lograrlo? ¿Qué es lo que puntualmente la lista 3 se ha planteado para acelerar un poco más el ritmo de la institución y oxigenarla como tal? Muchas gracias, Mariela. Bueno, primero partamos que una de las cosas que hemos realizado en este proceso de construcción de este plan de trabajo ha sido comenzar por una autocrítica, ¿no? Y hacer una evaluación profunda de lo que han sido estos 4 años, de lo que era la casa antes de estos 4 años, y sobre todo tener esa experiencia y la claridad de cuáles son las cosas a las que puedes apuntar, cuáles son las cosas que son más complejas y cuáles son las cosas que definitivamente están por fuera del alcance de la institución o de la complejidad misma que éste tiene. Cuando nos referimos al centralismo, en primer lugar, es una lucha permanente, porque como sabemos no es solo con la cultura, es con todos los espacios que tenemos como provincia y como ciudad. Y esta lucha tiene que verse desde la unidad de los diferentes sectores. Por eso es que nosotros hemos planteado, tanto en el eje 1 como en el eje 2, que es el de desarrollo, y luego también esta economías, primero a partir de agendas sectoriales, es decir, tenemos que establecer mesas sectoriales que nos permitan ir consolidando, unificando a los diferentes sectores, pero desde su diversidad y desde la crítica y de las diferencias que pueden existir, ¿no? Y estas mesas sectoriales también son territoriales. ¿Por qué? Porque los procesos no pueden venir, si hablamos de descentralizar y de decolonizar, no podemos seguir pensando también en imponer cosas nosotros desde Cuenca hacia nuestros territorios. Por el contrario, tenemos que construir desde esos territorios, desde esas necesidades, hacia, en este caso, lo que nosotros estamos manejando. Ahora, estas mesas sectoriales y territoriales devienen en otro proceso que está en el eje 2, que es el tema de una agenda legislativa que permita plantear, primero, la Ley Orgánica de Cultura va a cumplir 5 años este diciembre. Cuando se hizo, recuerdo que la crítica, y es lo que ha pasado con muchos planes y proyectos que antes de que salgan, ya decimos, no, está mal, no funciona, no va a funcionar, etcétera. Pero en este caso la ley ha tenido 5 años de trabajo y podemos realmente hacer una evaluación este momento con los sectores a través de esas mesas para poder plantear una agenda legislativa de reformas de esa ley, que es plenamente legal y viable,
y que tenemos que hacerlo desde el territorio, porque si dejamos que lo hagan de nuevo desde Quito, desde la capital, lo que vamos a tener son reformas que hacen que se ahonde aún más los procesos de centralismo. Segundo, esperar que haya una renovación en los núcleos provinciales con mentes precisamente que están en la línea nuestra, que es de descentralizar, porque lo que vivimos ahora estos 4 años fue una junta plenaria que estuvo precisamente vendida, lo digo con esa palabra, en este caso el presidente de la sede nacional, desde lógicas, como tú bien citabas, enquistadas hace muchos años. Mientras no se rompan esas lógicas, tampoco hay el órgano legislativo de la entidad. Y ese es un proceso que hay que seguirlo construyendo. Comenzamos 3 núcleos en la pelea y terminamos siendo casi 8. Quiere decir que esperamos que para ese nuevo proceso pueda haber una mayor movilidad dentro de eso. Volviendo al tema del plan, en el eje de economías de la cultura también tenemos que mirar que la cultura en sí misma es un fin, ¿sí? Y primero, la cultura va mucho más allá de las artes, ¿sí? La cultura es un tema mucho más amplio, ¿no? Y nos lleva inclusive a nosotros como artistas y gestores. La cultura en sí, incluye todas las formas de comprensión, de relación con el mundo, con la vida misma nuestra. Y en eso tiene que ver con los intercambios de valores, de afectos, de pensamientos, de criterios, y también ahí viene el tema de los bienes y servicios, ¿no? Cuando hablamos de economías, primero tenemos que pensar, como decía el Ricky, no hablamos únicamente de un crecimiento económico, o ese no es la meta final. La meta es generar procesos de sostenibilidad y de sustentabilidad de los proyectos para que quienes hemos decidido vivir del arte, vivir de la cultura, que esa es nuestra forma de vida, nuestra decisión de vida. Todos los estudiantes que salen de las carreras de artes son personas que han tomado esa decisión de vida. Entonces aquí tenemos que ir encontrando las herramientas que permitan que ellos puedan desarrollar sus proyectos. La institución es un puente para que la gente pueda generar sus propuestas. Y la institución debe estar siempre en este plan de que no compites con el sector, sino potencias al sector. Para esto hemos propuesto capacitación precisamente en temas de gestión de economías enfocadas a los temas culturales, ¿sí? Ampliar las líneas de apoyo a los proyectos que tenemos en el ASUAI con recursos que han sido gestionados, que recordemos que eso es lo que nos permitió también como Casa de la Cultura ser la primera casa en reactivarse a nivel nacional, la única que abrió sus espacios en septiembre del año pasado ya con un proceso de reactivación. ¿Por qué? Porque no dependíamos únicamente del presupuesto del Estado central, sino generamos recursos de organismos tanto nacionales, locales como multilaterales para poder generar ese trabajo. Entonces, tenemos que ampliar ese nivel de gestión. ¿Para qué? Para poder generar nuevas líneas de apoyo a proyectos. Y aquí entra otro tema. La experiencia de este tiempo también nos dice que tenemos que potenciar y fomentar mucho más los proyectos asociativos y de colectivos que empiezan a organizarse. Hay instituciones de primero, de segundo y tercer nivel en los procesos asociativos. Cuando nosotros, por ejemplo, hicimos el tema de galería de oficios, nuestra meta era una ventana de la provincia a través de las artesanías y a integrar al artesano a la casa. Terminamos con una asociación de primer nivel, que fue que todos los participantes terminaron generando un colectivo. Eso pasó a una asociación de segundo nivel, es decir, terminaron convirtiéndose en una asociación plenamente funcional. Y luego de eso, con gestión interinstitucional con el sector privado y público, logramos que ellos pasen a una institución de tercer nivel, que fue llegar a ser una cooperativa. Entonces, también este es un enfoque que tenemos aquí, ir logrando esos procesos con los demás sectores de la cultura para que puedan tener ya esos niveles de desarrollo y podamos pensar mucho más en grande. Y aquí también viene algo sumamente importante, ¿no? En el tema de economías de la cultura, ya lo citó Enrique hace un momento, pero hay que pensar que el tema del intercambio económico con el dinero como tal no es la única forma de economía que existe. Existen otras formas de economía. O sea, aquí es importante la consolidación de las redes comunitarias culturales y articularnos las redes nacionales en estos enfoques. Porque, como decía al inicio, y citaba también la PRIS en el eje de participación, y decíamos, no podemos nosotros querer generar cosas desde capital hacia nuestros territorios. Nosotros tenemos que, con lo que los territorios necesitan, ir trabajando. Entonces, hay que mirar lo que es la producción aquí, de lo que son, por ejemplo, los procesos de memoria viva. Aquí entramos, por ejemplo, las fiestas populares, el priostazgo. Es una forma de economía, pero que no tiene que ver específicamente con temas del desarrollo económico-cultural, sino tiene que ver con sostener prácticas de procesos ancestrales y que pasan por un tema de herencia, tomando en cuenta la herencia como es esto que nosotros vamos recibiendo de nuestros padres, abuelos. El mismo concepto, recordemos, de patrimonio. Patrimonio se traduce en lo heredado. Entonces,
desde ahí también hay que ir trabajando, ir articulando estos sistemas. Esto te puedo resumir un poco de tu pregunta en este tema de las economías. Me extendí un poquito, perdón. Los cambios, todos estos cambios que se han venido dando durante este tiempo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, desde sus inicios hasta el momento presente, tienen múltiples matices, como por ejemplo el abrir las puertas o las posibilidades a nuevos hacedores, a estas otras formas a las cuales has hecho mención. Es un tema bastante largo que trabajar e hilar el tema del registro único de actores culturales y demás. Más a Priscila, a propósito de su línea de trabajo, de su experiencia y también de sus intenciones, me gustaría preguntarle, precisamente animándonos a dejar atrás o aspirando a dejar atrás formas de clientelismo, favoritismo en instituciones públicas de esta naturaleza, más aún culturales. Priscila, ¿cómo lidiar, cómo se ha pensado desde el plan de Más Cultura lidiar, solventar, ojalá y eliminar también todo lo que tenga que ver con apatías, desinformación, para establecer estas líneas de acercamiento que más que fragmentar, entre comillas, al sector, nos permitan hablar de un ritmo más parsimonioso de los hacedores y de la dinámica misma de la cultura. Pris. Gracias por tu pregunta, Mariela. Justamente yo hoy voy a enfatizar un poquito sobre el trabajo que se vino haciendo en el búnker escénico. El búnker, por ejemplo, nació en plena pandemia. Tuve la oportunidad de dirigir o liderar ese espacio y claro, era como muchos compañeros del sector escénico juntos y ver cómo desde ahí empezamos a trabajar desde cada una de las visiones que teníamos, ¿no? Porque a veces incluso los colectivos manejan como ciertas dinámicas de trabajo, manejan ciertas técnicas que no muchas veces se articulan, pero que sí hay como dialogar, digamos. Entonces, yo creo que ese proceso para nosotros y nosotras significó un montón y sigue significando, porque ahí te das cuenta primero cuáles son las necesidades de cada uno de estos espacios tan chiquitos que solo eran escénicos. Pero desde ahí, como empezabas también a cuidar a la gente que era parte de la asociación. Y ahí voy como parte del plan de trabajo y es las mesas sectoriales y las mesas territoriales, que son uno de nuestros fuertes también, es para entender primero la capacidad organizativa que vamos a tener dentro de la Casa de la Cultura, porque nos parece fundamental, como decía el Ricky, como entender las necesidades de nuestros compañeros y compañeras, pero también a raíz de estas mesas, a raíz de las fases que se van construyendo en estas mesas territoriales y sectoriales, es empatizar con el resto, es llegar como a articularnos de alguna forma que esto nos permita como generar un espacio como mucho más de diálogo y un espacio de convergencia dentro de un espacio para un bien común. Creo que la parte del cuidado y los espacios seguros son fundamentales para nosotros dentro de la Casa de la Cultura, porque eso primero nos va como a hacer entender o a hacer reflexionar a través de la sensibilidad o de estas mesas o de la casa mismo, que es una especie de trabajo colectivo, ¿sí? Y a través de estos espacios seguros que vamos a desarrollar en la Casa de la Cultura es para también sumarles a las diversidades, sumar a los compañeros y compañeras que trabajan desde sus discapacidades también. Creo que es un espacio de inclusión que no muchas veces se les ha tomado en cuenta y que es sumamente necesario ponerlo a la mesa porque es parte de la empatía y porque es también parte de entender que como trabajadores y trabajadoras de la cultura, si no llegamos a juntarnos, si no llegamos a articularnos realmente con estas mesas sectoriales o por un bien común, vamos a seguir desarticulados, van a seguir bajándonos el presupuesto, van a seguir precarizándonos las instituciones y tal, y es importantísima esta organización, porque ¿qué es lo que nos enseñó Octubre, por ejemplo? Era como todos y todas por un bien común, todos y todas luchando por la misma causa y poniendo el cuerpo.
Creo que eso la cultura también nos ha enseñado, creo que eso desde las prácticas artísticas nos han enseñado, es cómo poner el cuerpo, porque al momento de poner el cuerpo te sensibilizas, porque al momento de poner el cuerpo llegas a generar una empatía y a través de eso llegas a cuidar a tus compañeros y compañeras. Recordamos a nuestra audiencia que hemos dispuesto un link en nuestras redes sociales que nos permite redirigirnos precisamente al plan. En este caso, el día de hoy, con la lista 3, Más Cultura, de hecho, con aspirantes a los distintos puestos en el directorio. Estamos conversando en esta mañana de esta lista, así es que les recordamos que para revisar concienzudamente, ¿no? Porque en tan poco tiempo no se puede extraer punto a punto todo el detalle, pero los invitamos a que lo hagan, no solamente si son actores, gestores y demás, sino para quienes habitualmente se conectan con nosotros, son consumidores de cultura, pues los invitamos a revisar concienzudamente los planes de trabajo. También, no solamente a los votantes, a las personas que ejercerán su derecho al voto el próximo viernes, sino a quienes están interesados, movilizados por estas temáticas, informarse más, contrastar también los planes de trabajo, reconocer, hacer un análisis bastante crítico. ¿En qué plan nos podemos reconocer? Pues para ello están los planes dispuestos precisamente en nuestras redes sociales para que nos demos este tiempo de hacerlo. Enrique, ya nos la había mencionado Martín también sobre la producción, sobre el consumo cultural, ¿no? A veces estamos distanciados de estos dos términos, el consumo cultural, pero es precisamente por nuestras formas de pensamiento. Y a propósito de las prácticas del trabajo en colectivo, tanto que has hecho como hacedor, como gestor, y también con el trabajo que has hecho con Malcultura últimamente, ¿qué nos puedes decir en relación a estas prácticas que nos comentaba Martín, ¿no? Estas prácticas que no son para nada nuevas, que de hecho son estas formas alternativas, sí, hoy por hoy, de intercambio, como la minga, como el trueque, el cooperativismo. ¿Cómo se ha trabajado desde Más Cultura en el plan para lograrlas, o para reforzar los procesos, o para ampliar estos procesos? Claro, y es verdad lo que dices, no es nada nuevo esto, no, yo asumo que se lo ha aplicado más bien en procesos de gestión, ¿no? de organización colectiva, pero sin embargo creemos importante, no solo por una especie, porque hace algún tiempo tuvimos una conversación exactamente relacionado a este tema, ¿no? Que a la larga los artistas se convertirían en extractivistas de estos recursos para un beneficio de cierto grupo pequeño. ¿Cómo aprovechamos estos recursos o estas formas de generar una democratización de los diferentes conocimientos, de las diferentes prácticas que existen en la zona, ¿no? En este caso, en la zona Sierra Sur, es muy interesante las formas colaborativas que se han desarrollado en las comunidades, las lógicas de trabajo de los cantones y cómo estas dinámicas empiezan a ser mecanismos para usarlos en la gestión cultural, ¿no? Para usarlos en las prácticas artísticas. Creería que es un proceso. Necesitamos primero, hay que empezar por partes aquí. Primero hay que levantar la información de qué proyectos han funcionado. Conozco un montón de procesos que han generado este tipo de lógicas. En unos han funcionado, en otros ha quedado un aprendizaje. De alguna manera hay que empezar a sistematizar todos estos procesos muy metodológicamente, empezar a levantar datos de estos procesos y empezar a ver, ok, ¿cuáles serían las maneras más factibles para trabajar desde las dinámicas colaborativas? ¿Qué espacios o qué formas de intercambio podríamos hacer que sea totalmente equitativo al nivel monetario o al nivel de servicios o recursos?
qué mecánicas de colaboración desde la Minca, por ejemplo, vamos a empezar a impartir, que no se sobreentienda que es una normalización de explotación laboral, por ejemplo, que eso también un poco se ha cuestionado. Yo por lo menos desde los espacios independientes, si bien hablamos de espacios colaborativos, también es una normalización de precarización de los trabajos y de la creatividad, ¿no? De los actores y los gestores culturales. Pero hay que empezar a generar una metodología de todos estos procesos para, a partir de datos, de aciertos, desaciertos, ver cuáles sí pueden ser efectivos y cuáles pueden ser los mecanismos. Apuesto mucho a eso, apuesto porque, retomo nuevamente lo que les comentaba hace un momento, Mariela, porque la calidad de vida, ¿no? En temas de alimentación, de salud, de tiempo, de estar en un ambiente condicionado, cómodo, tenemos que replicarlo a la ciudad. Tenemos que empezar a cambiar esa lógica. Occidente nos ha adoptado esa idea de trabajo 24/7 y mucho más en el sector cultural, y creo que estos modelos yo apostaría a que se los replique más bien para cambiar las lógicas de la calidad de vida del sector artístico. Y es más bien eso, es como todo un proceso de prueba-error que se tocaría empezar a construir colectivamente, y los diferentes sectores deberían también empezar a empatizar con esas nuevas lógicas, para que ese conocimiento más bien se replique, ¿no? Genere como una especie de circulación libre de estas formas o estas metodologías, porque lo otro sería que venga un investigador extranjero, extraiga todos estos recursos, que puede pasar, y los mercantilice a partir de esta institución académica que financió a este investigador que desarrolla en este país. Y es más, vamos a terminar comprando ese libro nosotros como los mecanismos para desarrollar una buena gestión cultural. O sea, tenemos que apropiarnos de esos procesos, creo, tenemos que cometer todos los errores posibles, pero tenemos que formalizarlos para que sí generen un cambio en el sector artístico. Gracias. Para finalizar, en virtud del tiempo, Martín, vamos a invitar nuevamente a quienes tienen la posibilidad de ejercer su derecho al voto este día viernes, a que asistan precisamente a la Casa de la Cultura, a ejercer, como valga la redundancia, ese derecho concienzudamente. Lo vamos a recordar, claro que sí. Pero para cerrar me gustaría que nos comentes, Martín, puntualmente, ¿qué es lo que, en caso de ser elegida la lista 3 en estas votaciones, se compromete sin duda a hacerlo de principio a fin, una meta, un objetivo que no dejará de contemplarse, llueva, truene o relampaguee? Muchas gracias, Mariela. Primero lo hemos dicho, ¿no? La cultura, más cultura es igual a más justicia social. Uno de los ejes que para nosotros, bueno, todos los ejes son fundamentales y tienen que desarrollarse, pero algo que para mí es claro es seguir ampliando los procesos de democratización, de participación y de acceso a los procesos de gobernanza de todos los artistas y gestores culturales. Y que se sigan integrando todas las manifestaciones culturales, insisto, no solo las artísticas, las manifestaciones culturales como tales, a este espacio de una casa democrática. Ese es un principio que no puede faltar, porque si tenemos esa participación amplia y democrática, todo el resto del plan, todo el resto de procesos y proyectos van a poder fluir. Pero si la casa no es habitada y no es apropiada, no es tomada por todos los sectores, nada más se podrá desarrollar y seremos una institución más. Y eso no lo hemos sido y no vamos a hacerlo. Gracias, Martín. A mis invitados también en esta mañana, Martín Sánchez, candidato a director
por la lista 3, Priscila Solano, candidata a primera vocal principal, y Enrique Núñez Endara, candidato a primer vocal suplente. Con ellos hemos compartido de forma somera el plan de trabajo que recordamos debería ser analizado por todos y cada uno de los votantes hasta la reunión de la Junta Plenaria, precisamente el día de hoy, en la tarde, a las 3 de la tarde. La fecha establecida se mantiene hasta nuevo aviso, ¿no? Es lo que sabemos por el momento. Este viernes estamos convocados a elecciones en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y en los 24 núcleos provinciales. Los miembros del RUAC, del Registro Único de Actores Culturales, así también los miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy hemos revisado entonces el plan de trabajo de la lista 3 más cultura.